Hola, mi nombre es Valeria Espinosa. Soy estudiante del posgrado de Computación Informática de la UCR y el día de hoy voy a hablar de Apache Pig para el curso de procesamiento de grandes volúmenes de datos. Entonces, los temas principales de esta presentación van a ser qué es Apache Pig, la configuración y un demo, y cuáles fueron los aprendizajes obtenidos. Entonces, ¿qué es Apache Pig? Bueno, Apache Pig es una plataforma que permite el análisis de grandes volúmenes de datos. Fue creado por el equipo de Yahoo en el 2006 y fue adoptado por Apache en el año 2008, formando así parte del ecosistema de Hadoop. Y como podemos ver acá, viene a trabajar con MapReduce y lo que provee es un lenguaje de alto nivel de scripting para ejecutar estos procesos y este lenguaje se llama PigLatin. Em, el procesamiento se da mediante estas secuencias de las diferentes operaciones de MapReduce y también permite y cuenta con funciones predefinidas, así como también permite la extensión de estas funciones mediante la creación de funciones definidas por el usuario llamados UDF por sus siglas en inglés. Pero ¿por qué surge Apache Pig si ya tenemos MapReduce? Podríamos preguntarnos. Bueno, parece que MapReduce cuando ingresó al mercado tuvo una gran aceptación. Sin embargo, se empezaron a notar poco a poco las dificultades. Entonces, se tenía una dificultad para definir funciones de MapReduce sin la necesidad de contar con un programador. Estas funciones estaban escritas en el lenguaje Java y normalmente eran muy extensas. Para una persona no programadora o un analista de datos que quisiera hacer una consulta rápida, o diferentes pruebas, esto se le dificultaba porque había que esperar a que un programador estuviera disponible, tenía un costo a nivel de tiempo y de programación y por supuesto que entonces dificultaba en general el proceso. Ahora también había dificultad a la hora de integrar los procesamientos al flujo de operaciones. Esto no quiere decir que MapReduce no fuera efectivo, sí era efectivo, sin embargo tenía este costo para mantenerlo adecuadamente. Entonces, Apache Pig viene a cubrir esta necesidad de contar con una herramienta que permita un nivel más alto de abstracción y que así se puedan ocultar algunas de sus implementaciones. Entonces, Apache Pig viene a proveer una herramienta potente y sencilla de usar para personas no programadoras, que era el objetivo principal. Así también está escrito para aprovechar, está escrito sobre MapReduce para aprovechar todo el procesamiento que MapReduce y su framework permiten, que sabemos que es bastante potente. Y también busca mantener el procesamiento de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, tal y como MapReduce lo permite. Esto cabe como una aclaración porque, como se pudo ver en la imagen anterior, también existen otras herramientas que trabajan sobre MapReduce, como Hive, que es posiblemente una de las más populares. Y el problema con Hive es que Hive trabaja con solamente datos estructurados. Entonces, Apache Pig vino a cubrir también como esa necesidad que había de mantener este procesamiento de forma adecuada también. Bueno, en cuanto a la arquitectura de Apache Pig, podemos ver que trabaja mediante scripts de PigLatin y, bueno, en sí en su procesamiento tiene dos formas de obtener o de correr los diferentes scripts. Uno que sería el Grunt Shell, que viene a ser una parte de como la línea de comandos, podríamos decir. Vamos a verlo un poco más adelante en el demo. Y por otra parte también tenemos el Pig Server, que es donde podrían almacenarse estos scripts y se podrían ejecutar de forma periódica conforme se requieran los diferentes sistemas. En esta parte podemos ver que también viene un parser, que sería el que viene a verificar que todos los scripts y todos sus comandos puedan ser ejecutados correctamente y verifica temas de sintaxis y demás. Y de forma secuencial tenemos el optimizador. El optimizador es algo muy importante en Apache Pig porque vino a cubrir la necesidad de
poder reducir ciertos costos computacionales o ciertas operaciones que se daban antes en MapReduce o que se permiten en MapReduce y busca pues optimizar las diferentes partes de los scripts que se puedan hacer de esta forma. Una vez que el optimizador buscó y pudo realizar estos cambios en los diferentes scripts, manteniendo la funcionalidad y la estructura esperada, lo envía al compilador y es el compilador el encargado entonces de convertir todas estas instrucciones escritas en PigLatin a funciones MapReduce, a funciones secuenciales MapReduce. Entonces el compilador define cuántas de estas operaciones son requeridas y una vez que tiene todo el conjunto de estos datos, lo envía al engine de ejecución, que es el que se encarga entonces de enviar todos estos jobs de MapReduce a que sean ejecutados en esta plataforma. Y es esta plataforma la encargada de comunicarse con Hadoop. Apache Peak cuenta con diferentes modos de ejecución que básicamente se dividen en los modos de ejecución para el manejo de los datos o para los comandos de PigLatin como tal. En cuanto a los manejos de datos, tiene dos formas de ejecutarse de manera local, de forma que se puedan utilizar en una máquina local, como lo vamos a ver ahorita, todos los datos que se contengan ahí, o bien el modo que se llama MapReduce, que también es conocido como el modo Hadoop, porque es el que utiliza el sistema de HDFS de Hadoop. Este último es el que se ejecuta por defecto. Para ejecutarlo de manera local hay que especificarle el comando particular y bueno, vamos a verlo en unos minutos. Por otra parte, los comandos de PigLatin o los modos de ejecución para esto serían el modo interactivo, el modo batch y el modo embebido. El interactivo fue el que mencionamos que es mediante la línea de comandos, se va ingresando línea por línea la salida que se quiere obtener. Y por otra parte, también todos estos comandos se podrían integrar en un solo archivo, formando así un único archivo .py que podría ser ejecutado ya sea desde la línea de comandos o desde el pig server. Por otra parte, también están las funciones embebidas, que son las que ha definido el usuario. Estas funciones están escritas en Java y son llamadas desde PigLatin también. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la configuración y el demo de la herramienta como tal. Bueno, acá podemos ver la documentación oficial de Apache Pig. En este caso, quisiera destacar que la última versión de Apache Pig fue liberada en el 2017. Ya podemos decir que han pasado bastantes años. Y pues esto es un aspecto también a considerar a la hora de hacer la configuración. Como podemos ver acá en esta sección de la parte del setup, eh, los requisitos mandatorios son tener instalado Hadoop de las versiones 2. La más reciente que haya. Y bueno, en el caso de Hadoop, ya la versión más reciente va por la 3.2, si no me equivoco. Y en este caso, entonces tendríamos que considerar instalar una versión de Hadoop un poco anterior. En mi caso, yo estoy utilizando la 2.10. Otro de los requerimientos de Pig es Java 7. Sabemos que ya Java 7 no se utiliza, ¿verdad? No está, de hecho, dentro de los usos recomendados ni soportados por Oracle. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue instalar Java 8 y ha funcionado bastante bien. También es importante decir que en mi caso, en el caso de este demo, yo lo que utilicé de Apache Pig fue su versión local. Entonces, estas versiones las descargué porque a la hora de hacer la configuración de Apache Pig también es necesario definirle la ruta de donde se encuentra instalado Hadoop. Entonces, por ahí esa parte, lo principal de esa sección. Por otra parte, la instalación de Pig es bastante sencilla, sin embargo, sí hay que hacer bastantes cambios en archivos de configuración, por lo que no es el enfoque de este video, pero sí les recomiendo que
en el caso de que lo quieran instalar, consulten videos o blogs de instalación para los diferentes sistemas operativos para que lo requieran. Bueno, como un primer ejemplo, me gustaría hacer un ejercicio sencillo. Aquí podemos ver un texto. Esto corresponde a las primeras líneas del libro de El Señor de los Anillos. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es contar las palabras, que es un ejercicio bastante común. eh, y bueno, por acá vamos a ver la línea de comandos. Y aquí para correrlo de manera local, lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando pig local. Entonces vamos a entrar en este modo y él nos va a mostrar esta entrada de Grant. Vamos a limpiar un momento acá y vamos a poder cargar de manera local entonces nuestros archivos. Entonces aquí, estos son algunos de los comandos de piglatin. Entonces, como podemos ver, bueno, aquí se está cargando, se está utilizando la palabra load y se le está poniendo la dirección y así también entonces el tipo de archivo y el nombre que le estamos asignando. Entonces, en este caso podríamos hacerlo así. Él ya carga el archivo y lo que vamos a hacer seguidamente es decirle que genere línea por línea, haga la separación por el espacio y que genere entonces una palabra. Entonces esto lo vamos almacenando en variables para poderlas observar. Entonces, por ejemplo, si aquí yo ejecuto este comando y hago un dump a words, él va a hacer ambos llamados porque aquí simplemente se están definiendo las variables, pero aquí ya la vamos a utilizar. Entonces, si yo hago un dump de words, aquí vamos a ver cómo se van ejecutando y aquí se muestran todas las palabras. Entonces, un poco más arriba, bueno, creo que lo vamos a ver un poco más con con las otras operaciones, pero aquí se pueden ver cómo se ejecutaron como los diferentes procesos para cargar y cómo utilizó el MapReduce digamos, por debajo de su implementación o de lo que estamos ejecutando y lo ejecuta de manera bastante sencilla. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agrupar estas palabras para poder contarlas. Aquí lo que le estamos diciendo se parece mucho a SQL y entonces le decimos que agrupe las palabras por palabra. Estos son nombres o alias que nosotros definimos y bueno, bajo el estándar de Piglatin nosotros deberíamos definir estas palabras en mayúscula, aunque es indiferente si se coloca así, pero idealmente el estándar y las convenciones lo que dicen es que deberíamos hacerlo de esta forma. Entonces vamos a agrupar las palabras y nuevamente si hacemos un dump de root words, entonces él nos va a dar todas las palabras. Aún así no tenemos la cuenta, simplemente las tenemos agrupadas y entonces lo que vamos a decirle es que las cuente. Entonces aquí le estamos diciendo para cada una de estas líneas genere el grupo y la cuenta. Una vez que tenemos esto, podríamos hacer varias operaciones. Una de las más comunes que podríamos ver acá es simplemente ordenarlo de forma descendente, pero si nosotros hacemos un dump de de lo que hemos ejecutado hasta el momento, podría no sernos muy útil porque claramente lo estamos poniendo de forma descendente, entonces tenemos un montón de palabras que simplemente tuvieron frecuencia 1 o cuenta 1. Y estos ejercicios, bueno, se pueden utilizar para el análisis de procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, se suele usar bastante. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es simplemente ponerle un límite para ver cuáles son el top 20 de las palabras utilizadas. Entonces vamos a hacer un dump de esto que ya nos va a dar de repente un resultado más preciso. Y aquí podemos notar que de las 20 palabras hay muchas de ellas que tienen una frecuencia muy alta y que son
palabras que podríamos definir o que se conocen en la literatura como stop words, palabras, preposiciones que de repente no le aportan tanto valor al tema, sino que son propias del lenguaje. Entonces, podemos saber aquí que, bueno, Bilbo se repite, esto no es un stop word, Frodo. Y si elimináramos estas palabras que son muy comunes, entonces podríamos tener una, un ranking de palabras más acorde a lo que verdaderamente queremos ver, digamos, o queremos analizar. Pero esto nos permite de forma bastante rápida observar este tipo de acciones. Entonces, por acá podemos ver las funciones de reduce que él hizo y aquí podemos ver las del map. En este momento, bueno, él está ejecutándose de forma local, entonces solamente tiene una máquina, que sería esta, pero él ejecuta las diferentes funciones map, genera estadísticas y muestra por acá también cuando se ejecutan las funciones reduce. Entonces, permite de forma bastante rápida y con comandos sencillos poder ejemplificar este tipo de, de problemas. Ahora bien, en este segundo ejemplo les quiero mostrar, bueno, esto es un dataset de carros. Esto es un dataset tomado de Kaggle y bueno, lo que tiene es un poco de información del modelo, el precio, el kilometraje, año, etcétera, y la condición en general evaluada de el 1 al 5 acerca del carro. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos venir, bueno, sigo en la línea de Grant. Aquí podríamos venir a cargar esta información y esta información es interesante porque es un poco más estructurada o es semiestructurada. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que cargue la información que está en nuestro CSV y le estamos indicando que use un tipo particular de separador. Entonces aquí le estamos diciendo use un pig storage y le indicamos cada una de las columnas y su tipo en particular. En este caso a todos les estoy poniendo chart array porque no hice una depuración de los datos, pero si tuviéramos el dato particular de ese campo, esto podría ser algo sustituible por eso para que sea más detallado. Entonces aquí vamos a cargar la información y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, puede que no siempre queramos ver toda esta información. De repente hay columnas que no nos interesan, hay datos que no queremos observar y entonces en ese caso podríamos hacer una consulta más específica. Entonces en este caso vamos a ver tres campos particulares: el modelo, el año y la condición del carro. Y entonces lo que le vamos a decir es de todos estos datos, simplemente genere estas tres columnas y guárdalas en esta variable. Entonces aquí lo vamos a almacenar y podríamos potencialmente decirle, bueno, yo quiero saber cuáles son los años, ¿verdad? Por año, eh, cuáles son los carros que tengo, ordénalo simplemente por año. Y para no ver todos los resultados, podríamos decirle que simplemente queremos ver el top 20. Entonces aquí podríamos hacer un dump de cars, model, condition, year, top. Él va a ejecutar todas las operaciones que le indicamos y nos va a dar la lista completa. Entonces, aquí podemos ver que, bueno, tenemos datos de carros que son del año 2020, que son bastante recientes, y por aquí empezamos a tener algunos 2019. Pero si vemos el ranking, no todos están en 5, a pesar de ser muy recientes. Hay algunos que parecen estar en 5 y son de años anteriores. Entonces podría ser que no sea más interesante conocer en ese caso em, la información según la condición. Pensémoslo desde un punto de vista de alguna compra, por ejemplo. Entonces vamos a cargar de nuevo la información. Esto es importante, digamos, uno puede hacer uso de las
diferentes variables, a pesar de que ya las haya llamado, porque para eso las estamos asignando. Y lo que le vamos a decir es, nuevamente, ordénelo, pero esta vez ordénelo por la condición. Y vamos a ver el límite 20. Entonces vamos a darle un dump. Cars, model, year, condition, top. Y aquí podemos ver que curiosamente los primeros lugares los ocupan algunos de años anteriores, como 2019, es más, hasta en 2017, etcétera. Y de hecho solo tenemos uno que dice 2020. Hasta tenemos uno que dice 2012. Entonces, estos datos pueden ser interesantes verlos y como se puede apreciar en la ejecución, no toma demasiado tiempo. Puede que hayan otros programas que pues tengan una presentación un poco más limpia de los datos, pero esto es bastante útil y bastante rápido hasta a nivel local para ejecutar alguna visión, ¿verdad? Tener una visión rápida de estos datos. Entonces, eso era parte de lo que les quería comentar por aquí. Igual se pueden hacer otro tipo de operaciones más complicadas de que esto que estamos mostrando acá, pero también es interesante como ver esa facilidad que nos da la herramienta. Por otra parte, para ver algunos comandos más complejos, existe la documentación de Apache Pig, donde vienen como los, eh, las diferentes reglas, convenciones, palabras reservadas, etcétera, que se pueden ejecutar hasta las funciones definidas por el usuario y está bastante completa. Por acá está lo que les decía también de que las palabras reservadas ojalá que fueran en mayúscula y bueno, que tiene sensibilidad es case sensitive a los alias. Y bueno, aquí hay mucha más información eh, de, para poder ejecutar como comandos más complejos. Esto lo voy a dejar adjunto al video por si lo quieren observar con más detalle. Bueno, como podemos ver, las ventajas de Apache Pig van desde la ejecución de operaciones sencillas para el análisis de datos, que esto nos va a permitir que diferentes personas que no sean programadores puedan encontrar más una similitud, por ejemplo, con los comandos de SQL y puedan adoptar más fácilmente este lenguaje y esta herramienta. También podemos ver que es extensible a funciones definidas por el usuario, lo cual nos permite extender esa funcionalidad que él ya tiene predefinida, que es bastante robusta, pero que cuando queramos hacer operaciones particulares podríamos hacerlo de igual forma. Y por otra parte también nos ofrece la optimización de estas funciones antes de su momento de compilación, lo cual podría reducir el costo computacional que esto representa. Y finalmente que permite ejecutar de manera local. Esto es muy útil sobre todo en la etapa de desarrollo porque podemos observar los diferentes comportamientos, hacer ajustes y finalmente ya liberar scripts que nos permitan, que ya nos den una seguridad de que lo que queramos hacer es lo correcto. Y bueno, dentro de las desventajas de Apache Pig, la primera, la principal, la más importante es que no ha habido una nueva versión desde el año 2017, lo cual quiere decir que Apache no está enfocado en esta herramienta. Y bueno, en las notas de release de esta versión, lo que se mencionaba era que estaban haciendo una integración con Spark. Sin embargo, no es el enfoque de esta presentación hablar de Spark. Así que lo dejo como un dato curioso, pero sí, no han habido nuevas versiones de Apache Pig desde el 2017. Y bueno, como segunda desventaja, es que no permite particionar los datos de entrada, como lo habíamos visto en el video anterior de MapReduce, de la parte de la teoría. MapReduce permite fraccionar estos datos para poder distribuirlos. Apache Pig los distribuye o los fracciona hasta que ya procesó como todas las diferentes
todos los scripts, compiló y va a ejecutar los MapReduce, pero no de manera inicial. Entonces esto puede provocar que maneje un archivo muy grande o un conjunto de datos de gran tamaño inicialmente y pues no lo vamos a poder particionar de esa forma. Y bueno, finalmente para hacer una recapitulación de los aprendizajes de esta presentación, vimos qué es Apache Pig y su función dentro del ecosistema de Hadoop. También vimos la arquitectura y las etapas de ejecución de la plataforma. Vimos requisitos de configuración y el modo de uso local, así como la aplicación de funciones básicas en un conjunto de datos. Y también pudimos observar que existe alguna documentación relevante que podemos consultar para tener un mayor aprovechamiento de Apache Pig, sobre todo desde un punto de vista de Pig Latin. Y bueno, las ventajas y desventajas de la plataforma. Por acá podemos ver también las referencias de esta presentación que pueden ser consultados. Y eso sería todo para esta presentación. Muchas gracias.